Muy bien, entonces si ingresamos por ejemplo a un grado específico, en este caso noveno lenguaje, encontramos en la parte de abajo el resultado de cuántos estudiantes se ubican en cada uno de estos niveles de desempeño. Por ejemplo, 0 estudiantes en desempeño insuficiente, 1 estudiante en desempeño mínimo, 2 en desempeño satisfactorio y 1 en desempeño avanzado. De esa misma manera, podemos nosotros consultar todas las áreas evaluadas de ese mismo grado. Aquí encontramos, por ejemplo, matemáticas, el resultado ya es un poco diferente. Igualmente en primaria, por ejemplo, en tercero lenguaje, encontramos que el resultado se da por porcentajes, el porcentaje de estudiantes ubicado en cada uno de los niveles de desempeño. Es importante anotar que si pulsamos en esta palabra en azul, que es un enlace, nos lleva a un PDF, un documento bien interesante en el que podemos consultar cada uno de los porcentajes, cuál es la descripción de cada uno de los porcentajes y también el significado que tiene cada uno de los puntajes. Entonces está acá, como observamos en la tabla de contenido, lenguaje de tercero, lenguaje de quinto, de noveno, igualmente matemáticas, ciencias naturales, en este caso porque consultamos desde el enlace de tercero. Es bien interesante los rangos de puntaje como se describen, ¿sí? Y esto nos puede servir de base para nosotros reconocer en cada una de las sedes, si es posible, cuáles son las fallas específicas y qué tipo de preguntas son las que los estudiantes pueden resolver y hasta qué nivel de complejidad ellos alcanzan a llegar. Entonces, pues acá sí los invito para que reflexionemos en cada sede y pues en esta parte es donde se puede hacer realmente un ejercicio de reconocimiento y ubicación de estos indicadores que son los que me permiten detectar lo que mis estudiantes les falta para llegar al nivel más alto, que en este caso es el avanzado. ¿Qué competencias le faltan a los estudiantes, a nuestros estudiantes ubicados, por ejemplo, en este porcentaje para llegar al siguiente nivel? La idea es que nosotros propongamos metas específicas para sacar a estos estudiantes de insuficiente y pasarlos a este nivel. Entonces, colocar unos ejercicios que es posible determinar, si cada uno de nosotros conoce sus estudiantes, se puede determinar cuáles son los que podrían estar ubicados acá, dependiendo del desempeño que ellos tienen también en las evaluaciones internas. Bien. Entonces, acá un poco más abajo encontramos el porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento educativo, lo mismo en el departamento y a nivel nacional. Se realiza la comparación del establecimiento educativo con los urbanos, rurales y los privados. Y de la misma manera, un poco más abajo entonces encontramos la misma comparación del establecimiento educativo, pero entonces acá de acuerdo a los niveles socioeconómicos en el país. Segunda manera de representar los resultados hace referencia al puntaje promedio, al margen de estimación y desviación estándar. Entonces es importante pues aclarar que estos puntajes están dados en una escala de 100 hasta 500. También es importante mirar la columna que hace referencia al margen de estimación, porque nos muestra la confiabilidad del resultado. Si es muy alta, entonces significa que es poco confiable este resultado. Eso pues depende de muchos factores a la hora de realizar la prueba, sospecha de copia, que el sistema está automáticamente diseñado para medir si un estudiante tuvo demasiada similitud con otro siendo pruebas diferentes. Entonces, en el momento de analizar el puntaje promedio, no solamente se puede comparar directamente entre el establecimiento con algunos de estos puntos de referencia, sea por sectores socioeconómicos o sea a nivel departamental, nacional o municipal. Es importante también comparar ese margen de estimación para determinar también la igualdad en los resultados. La desviación estándar básicamente muestra el grado de homogeneidad que tienen los estudiantes en cada uno de esas áreas. Se pretende que la desviación estándar, en este caso está representado en el signo que está entre paréntesis, se pretende que esté más cercana a cero. Es decir, en los niveles de complejidad que fueron evaluados, la mayoría de estudiantes están ubicados como en el mismo nivel. Entonces, acá en ese sentido podemos hacer una comparación. En el establecimiento educativo se ve una mayor dispersión. En este caso, sumado al margen de estimación que fue, digamos, poco confiable, en este caso así se ha determinado, el establecimiento educativo tiene una dispersión más amplia que los demás puntos de referencia, en este caso departamento, nación, etc. Acá en esta parte, un poco más abajo, hay unas descripciones, pero ahí pues no es tan representativo, no es tan significativo, digamos, para nosotros solamente leer si es similar, si es más alto, si es más bajo,
sino es importante hacer un análisis de tal manera que podamos inferir, por ejemplo, a los estudiantes de tercero les fue mejor en español que al resto de las variables de referencia, que en el área, por ejemplo, de matemáticas, de lenguaje de tercero, y acá encontramos matemáticas de tercero. Entonces podemos, si no, debemos llegar a un análisis un poco más profundo y decir, por ejemplo, los estudiantes de tercero les fue mejor en matemáticas que en lenguaje. Aquí podemos notar que hay menos dispersión en matemáticas, perdón acá, menos dispersión, y el puntaje también fue superior. Miremos ahora el margen de estimación también es muy inferior, mientras acá está más o menos 19 en matemáticas, acá en español está más o menos 36. Fue sombreado, lo que quiere decir que es una advertencia. Hay más estudiantes en el nivel avanzado, igualmente más estudiantes en el nivel satisfactorio. Acá en este está igual, y en español hay más estudiantes en el nivel insuficiente, es decir, que no alcanzan ni siquiera el nivel más mínimo o elemental en la complejidad de las preguntas. La siguiente forma de analizar los resultados de las pruebas saber es de acuerdo a las fortalezas y debilidades relativas en las competencias y componentes evaluados. En este caso estamos en lenguaje. Estas flechas es importante que las definamos muy bien. Las flechas hacia arriba es porque es fuerte. Si tenemos doble flecha, que podría estar ubicada acá, entonces es muy fuerte. Cuando se ubica acá en el centro es un cuadrito que quiere decir similar. Igualmente las flechas hacia abajo representan debilidad. Entonces cuando es una sola flecha, débil, y cuando es dos flechas, muy débil. Este cuadro representa la comparación de nuestro establecimiento educativo con otros establecimientos del país que tuvieron un puntaje similar. Entonces acá se pueden sacar conclusiones. Digamos, en este caso fue débil en cuanto a comunicación lectora, en el caso de español fue fuerte en comunicación escrita, en la competencia comunicativa escrita. Además, en el cuadro de abajo pues nos muestra también débil en el componente semántico, muy débil en el sintáctico, y fue un poco fuerte en el pragmático. Que acá en la parte derecha se muestran las especificaciones de estos resultados, ¿sí? De tal manera que si accedemos, porque según los estándares, las competencias que son evaluadas. Entonces acá, en el caso de los componentes, que el estudiante es capaz de hacer. Reporte histórico, vamos a devolvernos acá, marcamos el histórico, y acá en esta parte podemos marcar los años que queremos comparar, a ver cuál fue el avance de un año al otro. Entonces miramos, por ejemplo, lenguaje de tercero. Entonces en el nivel avanzado se mantuvo el resultado de los estudiantes, fue solamente el 1% lo que se logró avanzar, y en insuficiente no se bajó representativamente la cantidad de estudiantes, que el porcentaje hace referencia al número de estudiantes ubicados en ese nivel de desempeño. Entonces ahí se pueden hacer comparación. Entonces el satisfactorio, pues se pretende que el satisfactorio y el avanzado esté de un año al otro subiendo, pero no fue tan representativo, pues en el margen de estimación antes se subió, que eso es negativo para el establecimiento educativo. O sea, en caso del puntaje promedio, pues se mantuvo igual, y es un puntaje bastante bajo. La desviación estándar bajó, eso sí es positivo. Y finalmente quiero recomendar que se consulte esta guía. En la parte de abajo, pues, unos ejemplos que muestran los tipos de preguntas ubicados en cada nivel, en este caso en cada nivel de desempeño